Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos en otro estudio, damos gracias al Padre y vamos a ver un estudio acerca de los últimos tiempos. Ayer estaba compartiendo un estudio, una predicación acerca de las 10 vírgenes y realmente fue de bendición poder entender el contexto de las 10 vírgenes. Y vamos a ver en esta noche otro estudio acerca de otra parábola que el Mesías habló, enseñó, que tiene que ver también con los últimos tiempos. El Padre me ha permitido armar diferentes mensajes con respecto a las parábolas, que recuerden que yo decía ayer que las parábolas son semejanzas al reino de Yahweh, el reino de los cielos. Entonces vamos a ver en esta noche como título Los obreros de la última hora. ¿Qué significa esta parábola? Y esto está en el libro de Mateo, capítulo 20. Y esto es una parábola profética. ¿Por qué? Porque se trata de los últimos tiempos. Esta parábola que el Mesías habló, como las 10 vírgenes, tiene que ver con los últimos tiempos, refiriéndose a la segunda venida del Mesías. Y lo que vemos acá, que hay un contexto acerca de quiénes son los obreros de la última hora. Cuando se refiere a la última hora, está hablando acerca de los últimos tiempos, los últimos acontecimientos en la tierra. Y sabemos que la venida del Mesías está cerca y que ese es un acontecimiento muy grande, muy especial, donde va a haber un antes y un después en la tierra. Entonces, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a ver ahí a partir del versículo 1 acerca de esta parábola. Recuerden que la palabra parábola significa semejanza. Por eso dice que todo es semejanza al reino de los cielos, como las 10 vírgenes que vimos ayer y hoy los obreros de la última hora. Ahora, esta parábola tiene un contexto sobre la segunda venida del Mesías y sobre el último avivamiento en la tierra. Muchas iglesias están predicando hace ya varios años, y están declarando un avivamiento, están pidiendo, están clamando por un avivamiento. Y va a haber un avivamiento en los últimos tiempos, pero ese avivamiento va a venir cuando los juicios de Yahweh caigan y las multitudes vengan a los pies de Yahweh, vengan a los pies del Mesías. Y tiene que ver con esta parábola. ¿Por qué? Porque el avivamiento que va a haber en los últimos tiempos es acerca de la restauración del pueblo de Yahweh. Ya está comenzando. Si bien hoy en el mundo entero el pueblo de Yahweh recién se está restaurando, es importante entender que esto va a ir en aumento cuando los juicios de Yahweh caigan sobre la tierra. Ahí es donde multitudes van a querer buscar la verdad de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de los obreros de la última hora, los obreros son siervos de Yahweh, son ministros, aquellos que sirven, que predican, que enseñan. Esos obreros que vamos a estar leyendo en esta parábola representa los siervos, los escogidos de Yahweh. Y la última hora representa los últimos tiempos finales, como la segunda venida del Mesías. Entonces, cuando habla de los obreros de la viña, los obreros son los siervos de Yahweh y la viña representa el reino de los cielos, el reino de Yahweh. Por eso en el versículo 1 dice, y el reino de los cielos, el reino de Yahweh, es semejante, ¿ves? La palabra parábola, semejante. Como ayer lo veíamos, semejante significa parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que es padre de familia,
y que él salió a contratar obreros para su viña. ¿Quién es ese hombre, padre de familia? Yahweh, nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y la tierra, un hombre padre de familia. Nosotros somos como una familia para Yahweh, un pueblo, una nación santa. Ese hombre padre de familia es Yahweh. ¿Qué hizo Yahweh? Este hombre salió a contratar obreros para su viña. ¿Qué significa esto? Que por medio del Mesías trajo la salvación y vino a buscar en esta tierra, a tomar a obreros, a siervos. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio, para que sirvan en esta tierra, para extender el reino de los cielos. Entonces van viendo el contexto de las Escrituras. Este hombre de familia salió a contratar obreros para la viña. Este hombre que representa a Yahweh, por medio de su Hijo, vino a buscar a sus escogidos para servir, para ser siervos para el reino de los cielos. Versículo 2. Y contrató a obreros por 1 denario al día y los envió a su viña. Fíjense en que dice contrató a obreros. ¿Qué significa contratar? Escogió. Dice la Escritura, Pablo dice ahí en Romanos que Él nos predestinó de antemano. Él nos escogió de antemano. Antes de que vengamos al vientre de nuestra madre en la tierra, Él ya nos escogió desde su reino. Y estando con Él vinimos a la tierra, por eso somos predestinados. Hay un destino antes de la tierra, antes de que vengamos a la tierra. Y ese destino lo trazó Yahweh. Por eso dice, los contrató a los obreros, los escogió, los eligió. Dice, por 1 denario al día. ¿Qué significa un denario? Era una moneda antigua, que era romana, era una moneda de plata. Y 1 denario sería el salario o el pago de un día de trabajo. ¿Y qué hizo este hombre? Los envió a su viña. Los envió para trabajar a la viña. Los envió a las naciones, al mundo, para predicar el Evangelio y extender el reino de los cielos. Entonces, este hombre contrató obreros y pagó por un día de trabajo para trabajar para su viña. Versículo 3. Y habían otros obreros en la plaza. ¿Qué representa la plaza? El mundo. Y habían otros obreros en la plaza desocupados. ¿Qué significa esto? Que había muchas almas sin propósito, sin destino, en el mundo entero, en las plazas. ¿Ven el contexto de las Escrituras? Desocupados. ¿Por qué? Porque no tienen rumbo, no tienen propósito. Y así hoy están muchos sin rumbo, sin propósito, sin destino. Hasta que este hombre los contrata, hasta que este hombre los escoge, los elige. Que es Yahweh. Versículo 4. Y les dijo el padre de familia, Yahweh, vengan conmigo a mi viña. Les daré que sea justo, les daré que sea justo, y ellos fueron. ¿Qué hizo Yahweh? Trajo a muchos siervos escogidos, obreros, para su viña. Y eso es el Evangelio. Yahweh trae las almas por medio del Mesías para su viña, para su reino. Y salió por 3ª vez el padre de familia y encontró a otros obreros desocupados. Y dijo, vengan a mi viña y recibirán lo que es justo. ¿Qué hizo Yahweh? Por 3ª vez llamó a esa gente, esos obreros que estaban desocupados. Entonces lo que vemos es que no solamente una vez buscó otra vez y buscó por 3ª vez a estos obreros desocupados. Y muchas veces cuando Yahweh ha llamado a alguno de nosotros o a otra gente,
vemos que siempre nos llama cuando nosotros estamos teniendo una vida, en mi caso fue así, y en la mayoría de nosotros, teniendo una vida sin propósito, totalmente en angustia, en depresión, bajo el pecado, bajo Satanás, en oscuridad, en tinieblas. ¿Y qué es lo que hace Yahweh? Trae propósito, trae destino, trae una nueva vida a nuestras vidas por medio de su Hijo, el Mesías. Y esto fue lo que pasó con estos obreros. Y dice el versículo 8, y llegó la noche, y el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales. Versículo 8. Versículo 9. Y llegaron los primeros obreros y los segundos obreros, y todos recibieron un denario. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? En el versículo 8 dice, y llegó la noche y el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales. ¿Qué significa este versículo? Llegó la noche, ¿le suena como las 10 vírgenes de ayer el estudio? Que vino el novio cuando a la medianoche. Cuando Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, y vendrá el Mesías como ladrón en la noche. Y acá dice, y llegó la noche. ¿Qué está hablando ahí? Que llegó la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque dice, el dueño del dueño del reino de los cielos, que es Yahweh, le dijo a su mayordomo, ¿quién es su mayordomo? Su hijo, el Mesías. Llama a los obreros y págales. ¿Qué significa esto? Ve a buscar a tus siervos, ve a buscar a los obreros y págales. ¿Qué significa pagar? Galardones, recompensa. Y llegaron los primeros obreros y llegaron los segundos obreros y todos recibieron un denario. Y acá es importante entender algo. Ellos recibieron la paga. Ahora, el versículo 11 dice, cuando recibieron el pago, que fue un denario, que era un sueldo de trabajo, de día, murmuraron contra el padre de familia. Se quejaron. ¿Por qué? Porque ellos querían más. Y ellos decían, todo lo que hemos trabajado, ¿nos has pagado un denario o el sueldo de un día de trabajo? Versículo 12. Y los últimos trabajadores, los últimos obreros, los últimos siervos, recuerden que habían 3 niveles, primero, segundo y tercero, que fueron los últimos. Recibieron igual que nosotros la misma paga. O sea que el grupo primero y grupo segundo de obreros se quejaron del grupo tercero, porque los últimos obreros recibieron la misma paga que los primeros. ¿Y qué significa esto? Que muchos siervos, obreros, durante la historia humana han predicado el Evangelio, han llevado las buenas nuevas. Y Yahweh ha levantado muchos siervos durante la historia, pero en este tiempo va a levantar los últimos obreros. Por eso, acá habla de la segunda venida, habla de los galardones, pero también habla del Evangelio antes que venga el Mesías. Yahweh ya escogió realmente, cuando uno dice va a escoger, en realidad ya escogió a siervos, a obreros de la última hora. ¿Por qué? Porque Él sale a buscar a gente que estaba desocupada para trabajar a la viña y que ellos tenían poco tiempo de trabajo y recibirían las mismas recompensas que los que trabajaron durante mucho tiempo. Entonces en el versículo 13 dice, el Padre, Yahweh, dijo, no hago ninguna injusticia sobre ustedes, tomen lo que es suyo y váyanse. ¿Qué está diciendo ahí? Que no hace ninguna injusticia con sus obreros,
con sus siervos, con sus hijos. Quiero darles a los últimos obreros, dice este hombre, el padre, quiero darles a los últimos obreros lo mismo que a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre, Yahweh, va a usar a estos obreros de la última hora y los últimos tiempos de una manera muy especial, donde muchos obreros viejos que han trabajado durante mucho tiempo van a tener envidia, van a tener celos. ¿Por qué? Porque Yahweh lo determinó así. Y antes que él me diera este mensaje me lo dio hace muchos meses atrás, él me decía que él iba a levantar en este tiempo a personas que están escondidas, que están ocultas, que nadie conoce. Que él iba a usar a personas comunes y corrientes en los últimos tiempos, donde él iba a derramar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y que esas personas iban a marcar la diferencia en el mundo entero, donde iban a ser personas totalmente guiadas por el Espíritu Santo, que iban a ser humildes, llenos de amor, llenos de compasión hacia las almas, que iban a hacer correctamente las cosas, que no se iban a desviar por dinero, por fama o riqueza, y que realmente iban a predicar la restauración de todas las cosas. Hace unos años atrás, Yahweh me decía eso. Él me hablaba de la restauración de todas las cosas. Yo decía, ¿qué es la restauración de todas las cosas? No entendía qué era. Hasta que me hizo leer Hechos 3:21, donde Pedro dice que antes que venga el Mesías a la tierra, iba a acontecer la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas en la antigüedad. ¿Y qué es la restauración de todas las cosas? La restauración del pueblo de Israel, del pueblo de Yahweh, la restauración de las sagradas escrituras de Yahweh, la restauración de la Torá, de los mandamientos, de guardar el día de reposo, de guardar las fiestas, de guardar los alimentos correctos, de guardar muchas cosas que la iglesia, la religión y el hombre lo han tirado a la basura. Entonces, cuando está diciendo acá este padre que él le va a dar a los últimos obreros lo mismo que le dio a los demás, vamos a ver lo que sucede acá. Versículo 15. Dice el padre, que es Yahweh, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Dice el padre, dice Yahweh. ¿Acaso no puedo hacer yo las cosas como yo quiero? Yo lo hago como yo quiero, en otras palabras. Entonces, el Padre ha determinado en estos tiempos levantar a personas que realmente no son personas que quizás son reconocidas en el mundo entero, como hoy podemos ver muchos referentes. Si bien la mayoría podemos ver que se han desviado de la verdad y hay pocos que están todavía en la verdad. Pero Yahweh va a usar a personas que no conocen a nadie. Yahweh va a levantar, va a derramar su gracia, va a derramar de su ruach para ir a las naciones, para ir a cada pueblo, a cada lengua, a llevar la restauración de todas las cosas, a restaurar el pueblo de Yahweh. Entonces, esta parábola de Mateo 20 es profética. Es profética porque eso es lo que ya se está viviendo en el mundo. Ahora, en el versículo 16 dice, por eso los primeros obreros serán los últimos. Dice el versículo 16, por eso los primeros obreros serán los últimos y los últimos obreros serán los primeros. El famoso versículo que dice, los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. ¿Cuántas veces escuchamos este versículo? Este versículo, que se ha escuchado muchas veces en predicaciones y en mensajes, el contexto de ese versículo es Mateo 20, los obreros de la última hora o de los últimos tiempos. Entonces, cuando dice ahí Yahweh el Padre, dice,
Los primeros obreros serán los últimos. ¿A qué se refiere? Que los primeros que comenzaron el Evangelio, y podemos ir a la historia humana, van a ser los últimos en qué? Que ellos van a ser parte de la viña del reino de los cielos, del reino de Yahweh, pero ellos no van a ser protagonistas de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Pero los últimos obreros van a ser los primeros en experimentar el poder de Yahweh sobre los últimos tiempos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Los obreros primeros y segundos, como dice la parábola en la viña, fueron los primeros en la historia. Pero los últimos obreros, que no los conoce nadie, solo Yahweh, los últimos obreros, ellos van a ser los primeros en ¿qué? En manifestar el poder de Yahweh en los últimos tiempos. Antes que el Mesías venga, cuando los juicios caigan, cuando la tierra sea sacudida, cuando millones de personas empiecen a morir en el mundo entero, la gente empiece a desaparecer, a desesperarse, a buscar una salida, cuando vean la iglesia cristiana que no hay rapto y que los juicios caen, la gente va a empezar a enloquecerse. Ahí es donde van a buscar la verdad. ¿Y quiénes van a ser usados por Yahweh? Estos obreros de los últimos tiempos. Cuando hablo de obreros son hombres y mujeres que Yahweh tiene preparado, que Yahweh los está preparando. Por eso, acá no se trata de que Yahweh use 1, 2 o 3, sino que Él va a usar un ejército que está en el mundo entero y que van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ir a las naciones a predicar el Evangelio. Y ahí es donde entran los 144.000 sellados en los últimos tiempos, porque son personas escogidas que Yahweh ha escogido ya de antemano. Entonces, para ir terminando, quiero leerles el libro de Mateo capítulo 9, donde capítulo 9, versículo 35, donde el Mesías dice lo siguiente: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que el Mesías veía al ver las multitudes. Hoy lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el pueblo de Yahweh. La mayoría están desamparadas, dispersas y no tienen un pastor. Nuestro pastor es el Mesías. Él es el pastor de pastores. Y eso es lo que Yahweh quiere hacer. Quiere levantar estos obreros de la última hora para ir a buscar esas ovejas que están desamparadas, que están dispersas, que están perdidas, que están confundidas, y llevarlos a comer pastos frescos, verdes, delicados, que es la sana doctrina, y poder unirlos con el pueblo de Yahweh. Entonces dijo el Mesías a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen a el dueño de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Qué es la mies? La mies es el pueblo. La mies es mucha, el pueblo de Yahweh es mucho en el mundo entero, pero hay pocos obreros, pocos siervos. ¿Por qué? Porque no todo lo que dice ser siervo, predicador, pastor es realmente verdadero delante de Yahweh. Por eso muchos van a ser rebotados cuando el Mesías diga: no los conozco. Pero Yahweh va a usar a estos últimos obreros en los últimos tiempos. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. La mies es mucha, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los siervos y los obreros. Entonces, para terminar, la pregunta es: ¿somos siervos? ¿Somos escogidos? ¿Somos estos últimos siervos? Bueno, eso es algo que el Padre te tiene que revelar. El Padre me tiene que revelar a mí y te lo tiene que revelar a vos. Pero hay muchos obreros, muchos siervos, muchos
muchas personas, hombres y mujeres, que van cada día en busca de la verdad, en búsqueda de hacer la voluntad de Yahweh. Y Yahweh está preparando a estos obreros, a estos siervos, para que marquen la diferencia. Y ellos, y termino de decir esto, y ellos, estos obreros, estos siervos de los últimos tiempos, de la última hora, ellos van a hacer esas señales que el Mesías dijo. Aún cosas mayores harán mis discípulos, aún cosas mayores de las que hice yo. Milagros extraordinarios, milagros de todo tipo. ¿Por qué? Porque las multitudes tienen que ver el poder de Yahweh para entender que Yahweh está con su pueblo y con los siervos. Así que hasta aquí el estudio de esta noche, espero que haya sido de bendición. La parábola de Mateo 20 es clara y es importante entender que la viña es el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos debemos entrar por medio del Hijo de Yahweh, del Mesías, y entender que Yahweh nos escogió para poder ser siervos, obreros de la última hora. Y esto significa, hermanos, amigos, de ir en contra de la corriente, porque predicar la verdad es ir contra muchas cosas que han enseñado durante siglos a la iglesia que son falsas. Muchas son verdades, pero otras falsas. Pero es importante saber que Yahweh nos está preparando para lo que viene. Entonces quizás hoy muchos no entienden o muchos no saben lo que es la restauración de todas las cosas o la restauración del pueblo de Yahweh, pero cuando los acontecimientos vayan sucediendo sobre la tierra, las multitudes va a llegar un momento que correrán a buscar la verdad. Y ahí es donde el Padre va a levantar a estos obreros para que el reino de los cielos se extienda y esa viña quede llena. Que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados. Espero que haya sido bendición. Que tengas buenas noches y nos vemos en otro estudio una vez más. Shalom.